Muy buenas tardes. Como viene siendo habitual en los últimos años, una vez finaliza el año anterior y damos la bienvenida al nuevo año, solemos realizar en Teleroda un balance de año, en este caso con los portavoces de los partidos políticos, de los grupos municipales que tienen representación en el Ayuntamiento de La Roda. Este año cambiamos el escenario, los recibimos en nuestro plató, aquí en Teleroda. Hoy es el momento, vamos a comenzar hablando con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con Eduardo Sánchez, para, como digo, pues repasar todo lo que ha dado de sí el 2025, todas esas noticias referentes relativas a nuestra localidad. Así que pasamos a presentarlo ya y a saludarlo. Bienvenido, Eduardo. Hola, gracias por venir. Días. Bueno, pues te quería agradecer que un año más estés con nosotros en esta entrevista en la que pues comentaremos todo lo que ha dado de sí, todo lo que consideréis desde el Partido Popular oportuno y pertinente. Si te parece, quiero hacer un poquito de referencia y quiero comenzar estas entrevistas con esas noticias, tristes noticias que se acontecían tanto en diciembre como en enero, a principios de este año. Estamos hablando del fallecimiento de dos alumnos de dos centros educativos de la localidad, del Purificación Escribano y de Asprona, una chica, y también de Andrés Martínez Cebrián, que fallecía también a inicio de este año. Precisamente para Andrés tenías también unas palabras de recuerdo en redes sociales. Así que, pues como portavoz también destacar esto, que tristemente ha sido noticia. Yo, si me permites, en primer lugar, has comenzado agradeciendo la presencia en el estudio de Teleroda y yo quiero darosla a vosotros porque creo que es necesario y es importante que el medio de comunicación más importante de nuestro pueblo, como es la televisión, pues ofrezca esta posibilidad ya no solo a los partidos políticos, sino a los vecinos de poder escuchar las diferentes versiones, opiniones o proyectos que podamos tener desde cada uno de los grupos políticos. Por eso, pues os doy las gracias. Tantas veces nos acompañáis vosotros en nuestros llamamientos, que ahora es un honor y un placer poder estar aquí con vosotros. Y pues comenzamos, la verdad es que comenzamos el año con tristeza, porque han sido una serie de pérdidas muy importantes. En primer lugar, Andrés Martínez, una persona referente en nuestro pueblo desde el mundo deportivo, también desde el mundo escolar. Fue maestro durante muchísimos años en el colegio Tomás Navarro Tomás y nos dejaba a principio de año. Yo he tenido una relación muy estrecha con Andrés. He sido 12 años concejal de deportes y hemos trabajado en multitud de torneos. Deja un legado muy importante y es el torneo internacional de ajedrez, que vamos a celebrar su 52 edición, pero también el torneo de Navidad, por ejemplo, que hemos celebrado la 44 edición. Así que es un legado muy importante el que deja desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista familiar. Quiero aprovechar para mandar públicamente mis condolencias a su mujer y a sus hijos, con los que también tengo una relación, un vínculo de amistad, y pues mandarles el pésame hacia una persona que ha sido muy importante en La Roda, que deja un legado que afortunadamente la Caja Blanca, que es ahora donde se acogen los torneos de ajedrez, pues lleva su nombre en un homenaje que se pudo hacer en vida. Y luego también tanto David como Sonia, dos alumnos, el primero del Colegio Purificación Escribano y la segunda del Colegio de Educación Especial Virgen de los Remedios, pues que nos han dejado demasiado pronto. Darles también las condolencias a sus familias. David, pues un niño vinculado también al mundo del deporte, en la escuela de fútbol, muy popular entre sus compañeros, y ha tenido una batalla en los últimos tiempos que finalmente ha podido con él, y de aquí también ese apoyo y condolencias a las familias, igual que en el caso de Sonia, que es una familia del Bonillo, pero que estaba muy implicada con La Roda a través del Centro de Educación Especial, una chica joven de 18 años, que también se ha ido demasiado pronto. Si me permites, quiero incorporar en este punto inicial de la entrevista, un poco triste, pero también hace unas semanas, creo que fue aproximadamente el mes de noviembre, Julio Martínez, conocido como Julio de la Rosa de Oro, una persona también muy vinculada al deporte, pero hace muchísimo tiempo. Ya en los últimos años las nuevas generaciones no le van a vincular al deporte, pero yo sí que recuerdo tenerlo como referencia en mis primeros años de concejalía, porque también hablaba en la Concejalía de Deportes, donde yo estuve 12 años,
porque cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con Antonio Monsalve en su momento, que tampoco está con nosotros, con Cebrián, que tampoco está con nosotros ya, con Constant, con diferentes personas, siempre aparecía el nombre de Juliete como una persona referente en los primeros momentos del deporte y que son la simiente para lo que hoy es el deporte. Y de aquí pues también quiero que hace un poquito más de tiempo ese recuerdo para él y mis condolencias hacia su familia. Bueno, pues dicho esto y bueno, pues este inicio también triste, pero que hay que destacar porque al fin y al cabo son pues parte de la localidad y noticias que se han dado, vamos a entrar en materia, Eduardo, comenzando y comentando las dos cosas. Esa reapertura de la calle La Virgen, bueno, pues, la reapertura al tráfico, el lunes 29 de diciembre conocíamos a través de las cuentas y redes sociales del Ayuntamiento que quedaba restablecido el tráfico. Estamos hablando pues, de ese retirado del vallado del inmueble de la calle La Virgen que hace casi 2 años, prácticamente en enero del 2024, si no me equivoco, era cuando se producía ese derrumbe. ¿Qué os parece al Partido Popular esta noticia? No sé si desde vuestro grupo municipal teníais conocimiento de que esto iba a ocurrir, os enterasteis a la vez que nos enteramos el resto de los vecinos. Nos enteramos al tiempo que el resto de los vecinos, pero como viene siendo la tónica general en el Ayuntamiento de La Roda, donde la relación del equipo de gobierno hacia la oposición prácticamente es de omisión constante, y nos enteramos a través de los medios de comunicación. Yo en este punto decir que evidentemente que se reabra una vía tan importante y que venimos desde el Grupo Municipal del Partido Popular exigiendo constantemente en que se avanzase en esa tramitación, pues es una buena noticia, pero debemos ser un poco más incisivos y tener en cuenta que el problema no es el derrumbe de la fachada de la calle La Virgen, sino es lo que se hizo antes y lo que se puede hacer después. Es verdad que el derrumbe de la fachada de la calle La Virgen pues, fue un acontecimiento grave, que afortunadamente no tuvo consecuencias personales, pero sí que bueno, pues ha interferido en la vida diaria de los vecinos de la Roda, especialmente teniendo en cuenta que tenemos ahí un colegio y una guardería muy próxima, que está el Ayuntamiento, que está la Casa de la Cultura, que es un núcleo de comunicación importante dentro de nuestro pueblo. Pero lo importante es qué es lo que se había hecho antes y qué es lo que se va a hacer a continuación, porque yo quiero recordar que en el año 2018 respecto a las modificaciones del casco histórico de La Roda, que es todo lo que condiciona los plazos para poder haber trabajado en el financiamiento de esta fachada, pues el Partido Popular dejó presentado un plan especial de protección para el casco histórico, que el Partido Socialista decidió modificar, cambiar y plantear en el año 2020, por lo tanto lo que se trabajó en el 2018 hasta el 2020 ya fueron 2 años que se perdieron. Empezó a trabajar el Partido Socialista, o por lo menos a anunciarlo, que es lo que normalmente suele hacer, es hacer anuncios y después comenzar a trabajar. No trabaja y después anuncia, porque desde el año 2020 hasta el año 2023, a pesar de cualquier anuncio que se hiciese, no se había hecho nada ni se había avanzado en el casco histórico. De hecho, no hicieron nada desde que lo presentaron hasta que en el año 2023, 2 años después, la Junta les hizo un requerimiento para que presentaran documentación o cerrarían el expediente que se había generado con motivo del casco histórico de la Roda, y eso sí que me parece grave. Por eso digo que lo importante es qué es lo que pasó antes y cómo se gestionó y lo que se hará a partir de ahora. Porque a partir del 2023 el Ayuntamiento recibe ese requerimiento y en el 2024 da alguna respuesta, incluso llega a presentar un plan especial de protección del casco histórico de la localidad. Recientemente hemos tenido conocimiento, no porque nos haya informado el equipo de gobierno, sino porque nosotros trabajamos en el Ayuntamiento y hacemos un seguimiento, como oposición que somos, de la documentación entrante y saliente, y entonces hemos visto que a ese plan especial que se presentó en septiembre de 2024, ahora en octubre de 2025, ha habido una respuesta por parte de la Junta de Comunidades donde se detectan y se hace una serie de observaciones y deficiencias, tales como que hay que redelimitar el casco histórico, hacer una serie de consultas a diferentes administraciones. Todo eso está pendiente de hacer, hay algunas deficiencias técnicas y administrativas. Pero para ser justo te quiero decir que en este momento desde el Grupo Municipal lo que estamos haciendo es analizar este tipo de información para saber en qué situación nos encontramos, porque el equipo de gobierno no informa, como no lo ha hecho a lo largo de estos años desde que se derrumbó la fachada. Entonces estamos expectantes
a ver cuál va a ser el próximo paso y sí que desde el Grupo Municipal vamos a estudiar la documentación última que ha entrado en el Ayuntamiento y bueno, pues tomaremos las medidas que como oposición pues corresponda para sobre todo pues dar también cuenta a los vecinos que seguramente lo primero que estén oyendo al respecto sea lo que hoy estamos diciendo en esta entrevista. O sea que estáis trabajando desde el Partido Popular para saber qué es lo que exactamente se pide y cómo se puede actuar o cómo se puede hacer. Efectivamente, nosotros siempre hemos tenido la mano tendida al equipo de gobierno, lo que pasa que, bueno, pues con nosotros no cuentan para trabajar. Entonces, nosotros la información que tenemos a través del acceso a la documentación del registro del Ayuntamiento y nosotros estamos analizando, vamos a analizar con detenimiento estos documentos para ver qué es lo que falta, en la medida de las posibilidades es que nosotros podamos aportar y trabajar, hacerlo y sobre todo pues requerir al equipo de gobierno, a Juan Ramón Amores como alcalde, como autoridad y máximos responsables, que son los que están gobernando, que den los pasos sucesivos para conseguir que esto se solucione, el casco histórico de la localidad, porque esto no deja de condicionar el crecimiento de nuestro pueblo, la protección del casco histórico. Lamentablemente el centro de nuestro pueblo se encuentra con numerosas fachadas en estado ruinoso, puede volver a ocurrir el tema de la fachada de la calle Virgen y entonces seguiríamos estando en la misma situación. Todo esto hay que solucionarlo. Por eso decía al principio que lo importante es lo que se ha hecho antes y lo que se vaya a hacer ahora. Esto ha sido 2 años, ha sido importante, pero hay que seguir dando pasos para que esto no se repita. Tenemos la calle Alfredo Atienza, una acera cortada desde hace muchísimo tiempo y ahí no se ha intervenido, pues habrá que intervenir también. Eso puede darse en diferentes casos y por eso nosotros vamos a seguir trabajando y exigiendo al equipo de gobierno urgencia en este tema. Antes de pasar a otro asunto, precisamente en la calle La Virgen, cerca del año 2024, cuando ocurrió, no sé si fue en febrero, cuando ocurrió este derrumbe parcial, convocabais a los medios de comunicación para dar un poquito también cuenta de qué estaba ocurriendo, solicitando información al Partido Socialista. En este caso también recuerdo que denunciabais dejadez en la gestión. ¿Cómo creéis o consideráis que ha sido después la gestión del equipo de gobierno sobre este asunto? El derrumbe se produjo, creo que fue a los finales de enero. En ese mismo día o al día siguiente, el concejal, portavoz del equipo de gobierno, anunció que entre el 31 de enero y el 1 de febrero se iba a dejar todo solucionado. Fíjense si ha habido agilidad. Es verdad que puede ser un tema más farragoso, pero han pasado casi 2 años para que esto se haya subsanado. Si hoy por hoy el último documento que tenemos, a falta de profundizar en él, sigue detectando deficiencias, creo que el trabajo no ha sido riguroso ni diligente, ni ha habido un seguimiento estricto. Yo creo que se puede ser más riguroso en un tema tan importante como es este, en un tema que el equipo de gobierno lleva en el Ayuntamiento prácticamente 7 años y que no se ha solucionado, ni tiene visos de solución inmediata después de estos 8 años. Yo creo que se debe requerir más agilidad y sobre todo más certidumbre en los pasos que se vayan dando, que no dejo de reconocer que sea una actuación farragosa, pero hay que implicarse e involucrarse directamente en este proyecto que condiciona el crecimiento de nuestro pueblo. Eduardo Sánchez, el domingo 15 de junio una tormenta de granizo azotaba nuestra localidad, dejando pues numerosos destrozos en edificios, calles, parques y otros tipos de instalaciones. ¿Cómo vivisteis esto? ¿Cómo vivió esto el Partido Popular? ¿Cómo lo recordáis? Y de alguna manera tendisteis la mano al equipo de gobierno para cualquier cosa que necesitaran o cualquier ayuda. La verdad es que fue un día complicado por las consecuencias que supuso para el pueblo de La Roda, tanto desde el punto de vista de particulares como municipal. Es decir, hubo varias viviendas afectadas, bajos, muchos vehículos dañados por el granizo, muchos enseres particulares, además instalaciones municipales como el pabellón del Tomás Navarro Tomás, la Caja Blanca, los parques, todo esto se vio muy afectado. Y yo lo que en este punto quiero hacer es agradecer la labor que desde Policía, Guardia Civil, Cruz Roja, bomberos, así que también como de las empresas implicadas en la gestión municipal,
como pueda ser Insece, Aqualia o incluso los propios, por supuesto, los propios trabajadores del ayuntamiento, cómo desempeñaron o buscaron soluciones a este tema. Es verdad que ante una tormenta de este tipo es difícil poder reaccionar, pero se recibieron a nivel municipal una serie de apoyos, como pudo ser de FCC a través de otras cesiones de otros municipios, y se pudo ir recuperando poco a poco la normalidad, aunque los parques evidentemente pues, permanecieron un tiempo cerrados. Y también, bueno, pues en este caso, decir que nosotros, en cuanto el ayuntamiento anunció y se llevó a pleno que se iba a solicitar que solicitásemos a la zona de La Roda como especialmente afectada o gravemente afectada por una emergencia de protección civil, nosotros evidentemente tendimos la mano, lo entendíamos y lo respaldamos desde el primer momento. De hecho, también nosotros lo que fuimos haciendo a posteriori, que el equipo de gobierno se lo tomó como un ataque cuando realmente lo que era una propuesta constructiva. Habían pasado, pues fue el día 15 de junio. 15. Pues el día 24 nosotros hicimos un registro después de que durante esos días sucesivos hubiésemos estado en la calle, hubiésemos estado hablando con vecinos y había zonas especialmente afectadas. Ya hablo de la calle Comandante Escribano Ballesteros, por ejemplo. Nosotros ahí hicimos una propuesta por escrito donde se procediese a la limpieza de esa calle porque después de los días que habían pasado los vecinos se quejaban de la situación que tenía la calle. Era una calle que se había visto gravemente afectada en cuanto a inundaciones porque también es una calle de recogida de aguas y nosotros lo que hicimos de manera constructiva es plantear que se hiciese un estudio para analizar cuál es la situación de la recogida de aguas o posibilidades de esa calle, tanto desde el punto de vista superficial como subterráneo, y que se procediese a la limpieza, que es lo que nos estaban pidiendo los vecinos después de que parece ser ya lo habían trasladado al ayuntamiento y no se había procedido. Esto lo hicimos de manera constructiva y en un mismo escrito en el que nos poníamos a disposición del equipo de gobierno. En ese caso, bueno, se tomaron como un ataque, además en redes sociales lo calificaban como agresivo, cuando nuestra actuación yo creo que siempre es prudente, porque dejamos pasar un tiempo, y responsable porque dábamos alternativas, además de tener la mano tendida. Ahora estamos pendientes de esa resolución que se solicitó en el Pleno, de la que nosotros al menos no tenemos constancia que se haya producido ninguna resolución. Bueno, pues anteriormente, en abril, otro hito que antes no había ocurrido fue ese apagón nacional que tenía lugar el 28 de abril, lunes 28 de abril. El Ayuntamiento activó el plan de emergencias local. No sé si desde la oposición estuvisteis en algún tipo de reuniones, os pusisteis en contacto con ellos. ¿Cómo fue así? ¿Cómo fue esta actuación por vuestra parte? Sí, bueno, nosotros ahí el ayuntamiento sí fue ágil al convocar la mesa del plan especial de emergencias, donde de forma Guardia Civil, policía, bomberos, Cruz Roja, el propio ayuntamiento, en convocar y en empezar a tomar medidas. A mí particularmente eso ocurrió en la jornada de mañana, en el tiempo de mañana, cuando estaba en el colegio, y yo sí que puse un mensaje directo al alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, poniéndonos a su disposición. Y por la tarde me dirigí al ayuntamiento, donde Juan Ramón, acompañado de otros concejales del equipo de gobierno, pues estaban en la plaza del ayuntamiento coordinando y haciendo gestiones, poniéndome yo en ese momento a su disposición, y a partir de ese momento participamos hasta en 3 reuniones de este plan de emergencia. No solo yo, sino que compañeras del equipo del Partido Popular, como Isabel Palencia o Ana Martínez, también estuvieron presentes en estas reuniones, poniéndonos a disposición bueno, pues del ayuntamiento o de lo que fuese, lo que hiciese falta. Afortunadamente, bueno, fue una jornada relativamente tranquila, a pesar del hándicap que supone no tener electricidad, pero no hubo afectados a nivel personal, algún caso aislado de alguna persona encerrada en un ascensor o con dificultades para entrar en su casa, pero no hubo así nada reseñable, salvo una cosa que sí que me gustaría, aprovechando este tema, ponerlo sobre la mesa, y es que las fuerzas de seguridad, hubo un momento en el que perdieron la posibilidad de comunicarse, porque todos los sistemas de comunicación son digitales y sin soporte eléctrico pues no dejaron de funcionar. Y hubo que tirar de un plan alternativo, que afortunadamente en La Roda existe, que es un sistema de comunicación analógica que está situado en la torre de la iglesia y que bueno, pues tenía una autonomía
ajustada porque, claro, la electricidad o las baterías tienen una duración determinada. Eso sí que fue algo que se resaltó y que, bueno, nos gustaría que en algún momento pues, esto se pudiese mejorar dentro de ese plan de emergencias que tiene la Roda, que sería poner un grupo electrógeno alternativo a este sistema de comunicación analógico para que no dependa del sistema eléctrico y así poder trabajar con, bueno, pues con una mayor comunicación. Esto sí que lo ponemos en la mesa porque además es una de las aportaciones que surgió en esas reuniones y porque Cruz Roja, uno de los promotores de estos planes de emergencia, así lo demandan, así nos lo hicieron saber y bueno, pues desde la oposición buscaremos las posibilidades para que esto pueda ser una realidad en algún momento si el equipo de gobierno en este punto todavía no estuviese trabajando. Esto depende del ayuntamiento, claro. Depende del ayuntamiento. O sea, que esto estaría en manos del equipo de gobierno, en este caso, de llevarlo a cabo. Sí, porque es una dotación que se gestiona a nivel municipal. En su primer momento creo que este equipo era de Cruz Roja, que en Romerías de la Virgen en algún momento se utilizaba, en algunas pruebas deportivas se utilizaba, y que una vez que ha habido medios más modernos, con mayores posibilidades, pues se quedó como un plan B. Pero claro, un plan B que sin electricidad tiene una autonomía muy limitada y hay que buscar una alternativa ante la posibilidad de que se tenga que utilizar sin suministro eléctrico. ¿Esto lo pusiste sobre la mesa en aquel momento? Eso se puso en la mesa en aquel momento, en las conversaciones que se tenían en estas reuniones, donde también estaba Cruz Roja, donde estaba la policía y se manifestaba esa dificultad, ese hándicap que existía para el funcionamiento. Hubo que hacer comunicación con teléfonos móviles. Los teléfonos móviles pues también se les acababan las baterías, pero afortunadamente el ayuntamiento sí que dispuso de diferentes grupos electrógenos, uno de ellos en el ayuntamiento, donde se podían ir cargando los móviles particulares para poder realizar funciones de comunicación. Bueno, pues vamos a continuar hablando de grandes inversiones. Dos de ellas, de las que vamos a mencionar a continuación, ya las tratamos el año pasado, en esta misma entrevista, hace un año. Vamos a hacerlo primero por el Centro Joven, porque tenemos que destacar pues, esa construcción en el Silo, un centro joven que abría parcialmente sus puertas esta pasada Navidad. Primero para los niños y jóvenes que forman parte de ese Consejo de Participación Infantil y Juvenil. También allí ya sabemos que se han instalado distintos clubes deportivos de la localidad. Falta todavía licitar la bolera y otras cosas para que pues, de alguna manera la apertura pueda ser total. Esto en previsión lo iremos conociendo poco a poco. ¿Qué tiene que decir el Partido Popular del Centro Joven? No sé si la misma relación que el año pasado, ¿va en relación o tiene que decir algo más? El Partido Popular lo que ha ido haciendo constantemente es el seguimiento a las diferentes inversiones que se hacen en el pueblo por responsabilidad y por compromiso, que además es nuestra labor. Y nosotros tenemos una opinión clara. El Centro Joven como idea es una buena idea. El problema está en su gestión y en su administración, porque yo creo que la construcción del Centro Joven, conforme ha ido avanzando para desempeñarse en los edificios del Silo por parte del equipo de gobierno, pues es un claro ejemplo de falta de planificación desde un primer momento. Estamos hablando de una obra que se comenzó en el año 2022, que en el año 2023 estaba anunciada que se iba a abrir sus puertas, que nosotros el año pasado, a principio de 2025, denunciamos desconocimiento total de qué es lo que iba a ocurrir con esta instalación, que finalmente se sitúa en torno a los 2 millones de euros, que es una instalación, es una de las inversiones, una de las instalaciones más caras de los últimos tiempos que se ha llevado a cabo en la Roda, y poníamos de manifiesto que no se había recepcionado y que había opiniones diversas dentro del propio equipo de gobierno. Unos anunciaban que se iba a abrir, otros que no se iba a abrir, otros que se iba a hacer de forma parcial. Por eso denunciamos falta de planificación. De hecho, en aquel momento, una obra que aparentemente está acabada no estaba recepcionada. Y a nosotros nos suscitaban dudas. Bueno, pues después de esa intervención fue la propia empresa quien requirió por escrito al ayuntamiento que se procediese a la recepción de la obra. Hay falta de iniciativa del ayuntamiento o habría algún interés en que esa obra no se recepcionase. Entonces, una obra ya recepcionada en enero o febrero del año 2025 todavía no ha abierto sus puertas de manera oficial. Se van dando contenidos, se van metiendo actividades, se están desempeñando en estas últimas navidades actividades con los talleres que se han ido contratando o con los propios técnicos de juventud,
Creo que la bolera sí que está adjudicada, pero todavía no está instalada. Este año se han hecho varias adjudicaciones de equipamiento y de equipamiento de juegos. Pero... Creo, dices, porque os llegan estas noticias o porque sí, bueno, lo que informan... vemos a través de la web del ayuntamiento o de lo que accedemos nosotros a expedientes. Nosotros tenemos acceso a algunos expedientes, no a todos, pero algunos expedientes sí tenemos y nosotros hacemos un seguimiento. Nosotros estamos comprometidos con... Bueno, pues con el día a día de nuestro pueblo, con la gente que en su momento nos votó o no nos votó, pero en definitiva nos pusieron en la oposición para hacer un seguimiento de la vida política y de la gestión municipal en el pueblo. Entonces, por eso nosotros vamos haciendo ese seguimiento. Es verdad que hay una serie de licitaciones que sí que se publican en el perfil del contratante, que esto es público y lo puede ver todo el mundo y nosotros podemos entrar ahí y verlo. Entonces, yo creo que ya te digo que sí que se licitó la bolera, igual que se hizo otras licitaciones. Y bueno, pues ahora lo importante es que desde 2022 una instalación que ha costado 2 millones de euros, que decimos que el concepto no es malo, pero la planificación es muy mala por parte del equipo de gobierno, a finales del año 2025, estamos ya en el año 2026, no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos si finalmente se va a licitar, por qué precio, de qué manera, todo eso no lo sabemos. ¿Esas son las dudas que tiene a día de hoy el Grupo Municipal del Partido Popular con el Centro Joven? Pues esa es la principal. ¿Por qué todavía no sabemos cómo se va a licitar? ¿Por qué no sabemos cómo va a funcionar el centro joven? Porque sí, sabemos que habrá una bolera, hemos podido ver las instalaciones, sabemos que están los clubes deportivos, sabemos que se trasladará o se está trasladando el centro joven que está ahora mismo en la Casa de la Cultura. Creemos que deportes también se trasladará allí, pero eso es el funcionamiento a nivel municipal. Pero la gestión del edificio, el mantenimiento de ese edificio, la conserjería, todo eso no sabemos cómo se licitará, porque lo que se ha licitado respecto a la bolera, que lo que te digo es el equipamiento y la instalación, el funcionamiento no. Pero es que no sabemos ni lo que va a costar eso en una instalación que ya inicialmente nos ha costado 2 millones de euros y que nos lleva desde el 2022 a 2026 con falta de información. Esto es lo que nosotros reclamamos al equipo de gobierno, información en todos los aspectos, pero claro, evidentemente en una instalación que ha costado 2 millones de euros, creemos que debe ser responsable el ir planificando y no ir improvisando respuestas a las demandas reales que puedan ocurrir en el pueblo, desde el punto de vista de la juventud como usuarios y demandantes de este espacio, como desde la oposición como grupo municipal político. Bueno, pues en relación a este centro joven, voy a comentarte ahora, Eduardo, que el concejal de Economía y Hacienda, Alberto Iglesias, informaba en mayo, precisamente el 20 de mayo, de que el Ayuntamiento había ganado un recurso judicial interpuesto por la primera empresa adjudicataria de las obras de este centro joven, lo que suponía que esta empresa, la primera, tendría que indemnizar al consistorio con 62.000 euros de la fianza, además de asumir las costas judiciales. Justo en esa información, Alberto Iglesias también se refería a vosotros, al Partido Popular, señalando que en su momento sobre este asunto disteis la espalda al equipo de gobierno y criticasteis, además de descalificar la gestión que estaban realizando. Esto fue el 20 de mayo, pero el 21, en este caso creo que fue Santiago Blasco, también convocabais a los medios un poquito en respuesta a esta primera rueda de prensa de Alberto, diciendo que os alegrabais, pero que de alguna forma esto era una buena noticia para el pueblo y no tenía por qué atacar al Partido Popular. ¿Cómo recordáis esto? Pues tal y como mi compañero Santiago Blasco trasladó, de hecho era, conforme lo iba relatando, pues era el planteamiento que yo tenía en la cabeza. Nosotros nunca nos íbamos a alegrar de que una empresa ganara un contencioso al ayuntamiento. Nosotros nos alegramos y celebramos que esos 64.000 euros repercutan de nuevo, reviertan al ayuntamiento después de ese contencioso. Nosotros nunca nos hemos puesto del lado de la empresa y en contra del ayuntamiento, y eso lo intentó, creo, y lo dijo claramente mi compañero Santiago en esa rueda de prensa. Nosotros lo que hemos ido haciendo puntualmente, y como yo te he ido relatando aquí, es informar puntualmente a los vecinos de lo que iba ocurriendo. Nosotros informamos cuando se paró la obra. El equipo de gobierno en su momento no informó cuando paró la obra por primera vez cuando esta empresa se le adjudicó en el año 2022. El equipo de gobierno dijo que la reactivaría en el mes de febrero, creo, del año 2023.
pasaron 3 o 4 meses y no la reactivaron y nadie dijo nada. Tuvimos que salir nosotros a decir que esa obra estaba parada, que qué pasaba con esa obra, que queríamos explicaciones. Porque el equipo de gobierno hace anuncios, vamos a tener el centro joven, lo vamos a abrir, pero luego se desentiende y ya no dice ya más nada. Habla y presume de una gestión que luego no se concreta. Y nosotros lo que queríamos era ese tipo de respuestas. Entonces, entiendo que al equipo de gobierno pues no le guste nuestra actuación, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, porque al final no es una respuesta que quiere el Partido Popular, que sí, que la queremos, pero es una respuesta que necesitan escuchar el pueblo de La Roda. Y ahí hubo mucho silencio entre unas paradas, entre otras, y falta de explicaciones. Y si no las pide el Partido Popular, no sé en qué momento las habrían dado, las tendrían que haber dado, porque con el avance pues, las cosas se van descubriendo, pero nosotros buscábamos esos expedientes y veíamos todo ese tipo de requerimientos, de obras paradas, de informes técnicos, y sobre esos nosotros pedíamos información, es lo que hicimos. Si les molesta, pues es la labor de oposición que estamos haciendo en el pueblo de La Roda, de hacer un seguimiento y pedir explicaciones de todo aquello a lo que no podamos tener acceso. Y le corresponde al equipo de gobierno dar explicaciones. Creo que no te he preguntado qué os parece al Partido Popular esta apertura del centro joven de manera parcial o progresiva. A mí, yo lo que no entendería en ningún momento es que no se hubiese empezado a abrir. Yo una vez que se ha recepcionado, prefiero que se vaya abriendo. Siempre que una obra se ha recepcionado es porque tiene los mínimos de seguridad y garantía para su funcionamiento, ¿vale? Nosotros hemos estado en el equipo de gobierno y se han podido hacer recepciones de algunas obras que hasta que no se han hecho no se han podido utilizar, pero que algunas se han podido hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, las pistas retén de Guillermo García López, entonces yo era concejal de deportes, y a falta de poder abrir una parte de vestuarios, entramos en las pistas de atletismo, porque se hizo una recepción. Es que una cosa que el ayuntamiento ya ha pagado, que los vecinos del pueblo ya han pagado y se puede utilizar, a mí me parece bien que se vaya abriendo conforme se vaya pudiendo. Y lo que hay que hacer es anticipar cómo se va a abrir de manera general, que es lo que pedimos desde el Partido Popular. O sea, que esa información que todavía no se tiene, que se agilice y se salga y se dé explicaciones de alguna forma, ¿no? Efectivamente. Si lo tienen claro, que digan cómo se va a hacer. Esa sí que es una cuestión, quizás sea más política, ¿no? De decir, porque el funcionamiento puede ser un poco más para todo el mundo y a lo mejor hay gente que en su casa esté diciendo, bueno, pues ¿qué más da? ¿Cómo se vaya a llevar? Yo creo que no da igual, porque hay que tener una planificación. Cuando estás gestionando el dinero municipal, el dinero de todos, tienes que tener las cosas claras y no ir improvisando, porque al final la improvisación te sale siempre más caro. Bueno, pues antes de pasar al nuevo colegio futuro, nuevo colegio Purificación Escribano, quiero hablar y destacar ese plan de actuación integral, plan de 6 millones de euros, que conocíamos aproximadamente, si no me equivoco, para octubre. En octubre fue cuando se conoció esta noticia, que La Roda iba a ser beneficiaria de una subvención junto a otros pueblos de la comarca. Aquí creo que fuisteis primero vosotros los que salisteis a denunciar, a mostrar también vuestro malestar, porque no se os había informado, os habéis enterado por fuera. Creo que fue Constantino Berruga, el compañero del Partido Popular, quien lo hacía, diciendo que en Albacete, por ejemplo, sí que se había informado de esta ayuda y que, bueno, que hubierais agradecido que una noticia tan importante y buena como para La Roda, que se hubiera dicho. Sí, a ver, primero pongamos sobre la mesa que es una buena noticia que a La Roda llegue inversiones por millones de euros. Eso a nadie le quepa la más mínima duda, que es una buena manera, hay que ver cómo se gestiona. Por llevar un orden cronológico, decir que esto se aprobó, creo que fue por pleno en febrero de este presente año, el plan de actuación integrado de la zona funcional de La Roda, donde inicialmente se pedía una subvención de 10 millones de euros para diferentes actuaciones, diferentes intervenciones. Entre ellas, pues la reforma de la Plaza Mayor, mejoras todavía en el Silo, el centro social de la Báscula y centro de formación en el Portajo. Y el centro de formación de Portajo en el área de, me parece de, a ver si te lo digo. ¿De empleo? Sí, era de empleo, pero bueno, para un trabajo específico, no sé si era herrero o alguna cosa así, ¿vale? Además de una parte común que venía para trabajar
las mejoras de canalización de agua de una manera inteligente y de la eficiencia eléctrica. A todo eso a nosotros nos pareció bien. Lo primero que conocimos fue de cara al Pleno ese proyecto que habían trabajado de manera conjunta y coordinados desde la Diputación Provincial, que es quien canaliza esta ayuda. A nosotros nos pareció bien y votamos a favor. Ya fue en ese Pleno donde intervine y simplemente dije que estando a favor nos hubiese gustado ser parte de un poco de ese diseño, sobre todo porque hay que tener en cuenta que este diseño no es un diseño ni una ejecución a corto plazo, es más o menos a medio plazo, porque se ejecutaría ese periodo 2000 hasta el 2028, me parece que es, 2026, 27 y 28, en 3 ejercicios distintos, donde entre medias hay un cambio o puede haber un cambio de corporación, hay unas elecciones. Así lo ofreció y lo vendió Juan Ramón Amores como alcalde de La Roda, y nosotros a esa invitación, pues bueno, lo que planteábamos es que si hubiésemos participado, pues nos hubiese gustado, creíamos que era justo. Me parece bien los contenidos que se plantean, luego hay que ver pues cómo se desarrollan. Y lo que hay que ver a partir de ahora, de esta buena noticia, y que en octubre se resolvió con carácter de provisional, por 6 millones de euros, lo que no sabemos exactamente cómo se concretará esa inversión en La Roda, es que todos esos proyectos que se recogían tendrán que ser adaptados o seleccionados o priorizados, porque La Roda, claro, presentaba dentro de esos 10 millones todos esos proyectos que hemos nombrado anteriormente, por un importe que ahora no podría caber en esta adaptación de 6 millones de euros a repartir en la zona. Yo presenté un escrito pidiendo al Ayuntamiento de La Roda, después de esa publicación, información respecto a cuál era el planteamiento actualizado desde el Ayuntamiento ante esta resolución provisional, que entiendo que es provisional y que quizá pueda tener algún cambio. A eso no hemos tenido todavía respuesta. Esto fue el 9 de mayo, no, de octubre. La resolución fue en octubre, a principios de octubre. Sí, y el plazo que has dicho que está buscando en 3 años. 3 años, 26, 27 y 28 eso me parece. Entonces, en ese punto nos encontramos pidiendo nuevamente información al equipo de gobierno. Lo que diría mi compañero Constant en sus redes sería que, evidentemente, ese mismo día que se produjo la resolución provisional, el Ayuntamiento de Albacete convocó a los portavoces de todos los grupos municipales para poner sobre la mesa, pues esto que te estoy diciendo, cuáles eran los planes y si tendría que haber alguna actuación, pues hacerlo de manera conjunta. Eso sí que lo hemos echado de menos aquí en La Roda. Sin dejar de ser una buena noticia, nos falta información y nosotros tendemos la mano a participar de la concreción de estos proyectos. De vez en cuando comentáis, en este caso, cuando hacemos alguna entrevista o en ruedas de prensa, esa falta de información por parte del PSOE. ¿Esto se debe a mala relación entre vosotros? ¿Se debe a ellos trabajan como equipo de gobierno y no os tienen en cuenta? A veces sí. ¿Por qué puede ser? Yo, sinceramente, creo que en determinados momentos... ¿Esto era así en anteriores equipos de gobierno? No lo sé, por eso te pregunto. Yo creo que nosotros, con la mano tendida desde el discurso de toma de posesión como concejales, hemos recibido invitación para trabajar en muy pocas ocasiones. Nosotros siempre nos hemos ofrecido. Nos hemos ofrecido para trabajar en el pliego de la residencia de mayores, que todavía del que no sabemos nada. Eso ahora lo comentaremos. Pues lo comentaremos ahora. Nos hemos ofrecido para este plan. Tampoco sabemos nada. No sé si lo que quieren es capitalizar todo o creen que su idea es la única que vale o no tienen vistas más allá de su propio criterio. Que yo no digo que siempre sea desacertado, pero creo y demando, cuando tenemos una oposición o en el ayuntamiento existe una oposición dispuesta a trabajar, que se puede aprovechar y huir de la confrontación y el enfrentamiento constante con reproches, cuando lo que creo que podemos hacer es trabajar juntos, que es lo que el pueblo de La Roda pues seguramente nos demande o lo que espera de nosotros.
Bueno, pues continuamos un año más en esta entrevista haciendo balance del futuro nuevo colegio Purificación Escribano, el cual, recordamos, te formulo la pregunta de la misma manera que te la formulaba el año pasado. Un colegio el cual el consejero de Educación, Amador Pastor, se comprometía a estar terminado antes de que acabara la legislatura, es decir, antes del próximo año, 2027. ¿Confiáis en ello? Aunque ahora profundicemos. No. El consejero de Educación el año pasado dijo que se iba a hacer el proyecto y no tenemos ni siquiera el proyecto. No confiamos en que el colegio sea una realidad en esta legislatura. Estamos a año y medio de la finalización de esta legislatura y nosotros hemos tenido que presentar una enmienda a través del Grupo Municipal, del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha de 2 millones de euros para el colegio, la sustitución del colegio Purificación Escribano. Para dotar de presupuesto, ¿no? Para dotar de presupuesto. Hay una partida abierta para la sustitución ¿De 50.000 euros? De 50.000 euros. De 50.000 euros. Con 50.000 euros no se hace nada. De hecho, el año pasado es que había, creo que eran 150.000. Y un año después aparecen 50.000, sin haber hecho nada. Yo creo que esto es pues, una falta de respeto ya al pueblo de La Roda por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que anunció en el año 2019 que el colegio en La Roda iba a ser una realidad y que ya en este curso ya teníamos que tener a niños escolarizados en el colegio. Yo creo que nuestro alcalde, Juan Ramón Amores, debería en este punto ser más vehemente con la Junta y pedir una actuación, porque el colegio actual, Purificación Escribano, es un edificio viejo, todo el mundo lo conoce, es un edificio que presenta carencias. Esto también creo que te lo dije el año pasado. El muro de la calle Las Peñicas no está en buenas condiciones, así consta en las actas de los diferentes consejos municipales y consejos escolares del propio centro, y no se interviene a la espera de que haya un nuevo colegio. Entonces, estamos perjudicando a una comunidad educativa en la que no se hacen inversiones ni mejoras en un centro esperando que venga otro del que ni siquiera hay presupuesto para ejecutarlo. Entonces, no confiamos para nada en que esto vaya a ser una realidad. De hecho, nosotros hemos presentado, creo que es por tercer año, una enmienda a la Junta de Comunidades para este colegio y en ningún caso la han admitido. Yo he visto en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha partidas para la construcción de colegios dotados entre 1 y 3 millones. Habrá dependido un poco de las unidades o lo que sea. Pero ha habido presupuestos, partidas en los presupuestos por ese importe. Y en La Roda 50.000. Yo creo que ni siquiera, aunque como dijo el año pasado el portavoz del equipo de gobierno, sea una partida que está abierta y en cualquier momento se pueda incrementar, no tenemos la más mínima esperanza de que se vaya a incrementar ni en este año ni que en esta legislatura sea una realidad. Vamos a repasar un poquito los pasos que se han ido dando, sobre todo en 2025. En marzo, Alberto Iglesias decía que en 2025 debería estar terminado el plan de actuación urbanística y los terrenos expropiados para acceder a la Junta, que de esta forma pudiera licitar la redacción del proyecto. 2 meses después, en mayo, el alcalde informaba que el nuevo colegio ya contaba con la aprobación del PAU, ese trámite necesario para la construcción de la nueva calle que había solicitado, recordemos, la Consejería de Educación. Faltaba el visto bueno y aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo, para también, como decimos, comenzar el proyecto. Y en noviembre, en una entrevista aquí en Teleroda con Alberto Iglesias, dijo que se estaba trabajando en esto mismo, que se continuaba trabajando, que estaba siendo un trámite farragoso, puesto que eran muchos los propietarios y hay fincas que no tenían la referencia catastral. Esperaban esa aprobación del PAU antes de que terminara el año. No tenemos más noticias de esto. No tenemos más noticias al respecto. Pero sí es lo que he comentado en algún punto anterior. ¿Por qué hacen anuncios sabiendo que no se... Bueno, no sé si lo saben, que no se van a alcanzar? Si la Junta compromete, con la presencia de Emiliano García Paja aquí en La Roda en el año 2019, un nuevo colegio en La Roda, ¿por qué hace un par de años? Porque esto viene de hace un par de años. Los terrenos han estado a disposición de la Junta. Ahora la Junta pide un vial alternativo, una calle anexa de la que tiene que tener el colegio. ¿No sabíamos que esto hacía falta ya antes? ¿Por qué se ha ido demorando todo? Pues yo sinceramente creo que de momento el colegio de La Roda no es una prioridad para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pero para La Roda debería ser. Para La Roda yo creo que lo es. Si yo para La Roda creo que lo es. Pero en este caso las competencias son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por eso las enmiendas van a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por eso digo que el alcalde tenía que ser más vehemente y exigir con más firmeza que estos plazos se agilicen. Es verdad que ahora hay que abrir un vial y que había una partida presupuestaria en los presupuestos para hacerlo y que se está trabajando en eso, pero ¿por qué anuncia en 2019 que vamos a tener ya en el curso 24-25 niños corriendo por los pasillos? Eso es un anuncio vacío. Eso es lo que yo creo que es una falta de respeto. Tú puedes decir que vamos a iniciar los trámites, vamos a trabajar, pero tampoco condicionar el mantenimiento de un actual edificio a algo que está por venir cuando todavía no sabemos ni siquiera, que creo que no, se ha resuelto la expropiación a los diferentes vecinos que se está en ese trámite, que ese sí que lo habrá iniciado y lo ha iniciado el ayuntamiento. Pero la Junta de Comunidades es quien comprometió el colegio y desde el año 19 a ahora han pasado 7 años y no tenemos nada. Bueno, pues vamos con diversas inversiones. Vamos a comenzar repasando el inicio de las obras de la calle Carlos III. A finales del mes de noviembre comenzaban estas obras de rehabilitación integral. En principio, a finales del mes de febrero, es cuando decía Ana Starlich, concejala encargada del área, que debería estar terminado. También se firmaba el acta de replanteo para las obras de mejora del polígono, algo que también en alguna ocasión habéis manifestado desde el Partido Popular. Entonces, bueno, pues ¿cómo se valora también estas dos actuaciones? Son dos actuaciones positivas y necesarias para el pueblo de La Roda. La calle Carlos III es una calle que ya había estado en otros presupuestos anteriores, pero bueno, por cuestiones, entiendo, de acuerdo con Diputación y demás, se ha ido posponiendo en el tiempo y finalmente se ha podido adjudicar ahora para hacer una actuación integral de la calle, que es lo que también siempre el Partido Popular hemos pedido. En aquellas calles en las que se va a actuar, primero que se haga un estudio de la situación real, sobre todo de la calle por debajo, que esta es una calle que está muy afectada, de hecho no había más que ver todos los parches que tenía la superficie. Entonces es una buena noticia y así es como nos gusta a nosotros que se arreglen las calles cuando realmente lo están pidiendo. También quiero recordar que es una calle que en un primer momento el equipo de gobierno puso en el plan de asfaltado, simplemente quería asfaltar la calle. Pero es verdad que los vecinos, nos consta, los vecinos trasladaron pues, sus inquietudes por las continuas averías que se producían en la calle y de ahí se paró, se escuchó a los vecinos, que esa es la política que a nosotros nos gusta, escuchar a los vecinos. Y ahora se está actuando en ese vial. El polígono, pues otra inversión necesaria, creo que aproximadamente unos 86.000, 88.000 euros son los que vienen, en parte financiado por la Diputación, y también es una demanda que nosotros habíamos pedido. Pero es que desde el año 2019, que entre el Partido Socialista al Ayuntamiento de La Roda, hasta este año, el año pasado, con una inversión en señalítica de unos 17.000 euros, no se había hecho ningún tipo de intervención en el polígono. Y el polígono necesita intervenciones. Esta intervención era necesaria, pero esta intervención necesaria nosotros ya, como equipo de la oposición, la habíamos exigido en presupuestos anteriores como enmiendas, donde pedíamos una partida también de 80.000 euros para mejorar el asfaltado de las calles del polígono. Esto se ha hecho 2 años después. Bueno, entendemos que la propuesta que hace 2 años el Partido Popular llevó al Ayuntamiento no era mala, era necesaria. Se ha hecho 2 años tarde, se ha hecho después quizá de cuando se podía haber hecho, pero se está haciendo y creemos que eso es importante. Pero hay que seguir trabajando en el polígono, porque el polígono tiene mucha superficie y se ha arreglado la rotonda y los ramales principales, pero hay que seguir invirtiendo en el polígono porque hay otras vías que necesitan también mejoras. Otra inversión que se ha realizado en 2025 es la ampliación de la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago, una ampliación de 120 metros cuadrados que sustituye el aula prefabricada que había. Ahora hay cabida para 30 nuevas plazas. De momento, estas aulas no han sido inauguradas, pero ya están construidas, se recepcionó la obra y se está haciendo uso, creo que, para talleres de pintura. Sí. Entonces, bueno, en este caso, como has dicho antes, aunque no esté inaugurada de alguna manera, sí que se está haciendo uso, como has dicho, del Centro Juan, imagino que os parece bien. Claro, pero en este caso las aulas forman parte de una escuela infantil municipal que ya tiene un contrato y ya sabemos cómo se va a gestionar. Eso no supone un cambio, es una ampliación. Es una ampliación sobre un contrato, una gestión que ya estaba existiendo. En el caso del Silo es que no existe nada. Aquí sí que existe. Particularmente y personalmente conozco las aulas porque las hemos podido visitar. Son 2 aulas que van a dar cabida a 30 alumnos más, llevando la capacidad de la escuela infantil a 130 alumnos y bueno, cuenta también con inversión
externa al presupuesto municipal. Creo que ha sido la Junta de Comunidades también quien ha hecho parte de la inversión. A nosotros todo lo que nos parezca invertir, o sea, todo lo que sea invertir en educación, nos parece bien. Nos parece bien. Es que ojalá te pudiera haber dicho esto mismo con el Purificación Escribano. Ahora, hay otro tema en cuanto a la educación infantil. La gratuidad de los 0 a 3 años. Eso también se comprometió el gobierno regional, esto es competencia regional, a la gratuidad en educación infantil de 0 a 3 años. De momento solo se ha aplicado de 2 a 3 en los municipios menores de 10.000 habitantes y a partir del curso siguiente será para los municipios mayores de 10.000 habitantes, 2-3 años, gratuita. Aquí también suscita una duda, pero evidentemente tendrá que ser la Junta de Comunidades quien la responda. ¿Cómo se va a articular ese periodo de gratuidad? Y aquí particularmente en La Roda, donde aparte de una escuela municipal existen centros privados que están reclamando también una respuesta a cómo se articulará eso. Bueno, pues nosotros también estamos trabajando a nivel regional en un grupo de educación junto a María Gil, diputada regional, y ahí se está gestionando también cómo, de qué manera se puede articular esa propuesta para generalizarla a todas las escuelas infantiles. Bueno, voy a enumerarte dos actuaciones, más que nada porque veo que hay muchísimas noticias de 2025 y no quiero quedarme sin tiempo y creo que son importantes también mencionarlas. Todavía no hemos hablado de esa campaña de Ubimóvil, entonces quiero que pues, nos contestes y nos hables también de esa inversión en caminos rurales, 53.000 euros en 15 kilómetros de camino, decía Ana Starlich. Alguna vez también habéis pues, puesto en valor la necesidad de estos arreglos, incluso cuando estaban arreglados, de qué forma se había hecho o cómo se habían hecho, y de ahí me voy a la inversión en mejora en el auditorio, que también la habíais puesto en valor y pedido sobre todo al equipo de gobierno. Muy bien, intentaré ser más escueto en la respuesta. Mira, no es por ti, no es por ti, sí, o sea, no es por la respuesta, pero sé que hay mucho contenido. Porque hay mucho contenido. Hay mucho contenido. En cuanto a los caminos, pues fíjate, nosotros otras veces hemos podido seguir la ejecución de los caminos porque hemos tenido acceso al contrato, a las condiciones técnicas del contrato. En esta ocasión nosotros no tenemos acceso al expediente. No podemos... De los últimos arreglos. De los últimos arreglos, de este último arreglo de 53.000 euros, que incluye arreglo de caminos y diferentes podas, que lo que sabemos es por los medios de comunicación y porque hemos visitado los caminos y hemos hablado con algunos agricultores. Nosotros en este sentido vamos a ser prudentes en este último arreglo porque todavía... bueno, hace muy poquito tiempo, no tenemos el acceso técnico a cuáles han sido las condiciones que se han exigido en este contrato, pero sí que es verdad que en un principio pues, algunos agricultores nos han manifestado a su criterio pues, errores repetidos con la falta de cunetas o con la falta de algún tipo de compactación o mejora en la compactación. Pero nosotros vamos a ser prudentes porque se ha arreglado una serie de caminos que tenemos que ver cómo reaccionan a estos arreglos inmediatos. Lo que sí tenemos claro es que si entre 2021 y 2023 se invirtieron más de 400.000 euros en arreglo de caminos, el año pasado se invirtió, 2024 se invirtieron 70 y tantos mil euros para arreglo de caminos y siempre ha sido deficitario, nunca ha sido el resultado del esperado, este año que se invierte todavía menos y se quiere arreglar más kilómetros que el año pasado, de momento nos plantea dudas, pero vamos a ser prudentes y vamos a esperar a ver cómo reaccionan estos caminos y a tener acceso a esa información que la hemos solicitado para poder valorarlo. El tema de los caminos, la verdad es que bueno, pues de momento es uno de las espinitas que el equipo de gobierno puede tener clavada, porque se invierte dinero en los caminos, se gasta dinero en los caminos, pero duran muy poco, por lo menos hasta ahora. Entonces, creo que es algo que se debe mejorar. No creo quizá que el problema esté en las condiciones técnicas, sino más bien a lo mejor en el seguimiento de la ejecución de la obra. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a lo de auditorio, me comentabas... Quiero destacar aquí que se ha llevado a cabo una mejora técnica y energética con una subvención de 71.000 euros de los fondos Next Generation. Entonces, ¿es suficiente esto que se está haciendo? ¿Echáis en falta algo, alguna mejora también en el auditorio? A ver, el auditorio ha sido objeto de crítica por parte del Partido Popular, pero desde un punto de vista
constructivo y pidiendo responsabilidad al equipo de gobierno. En el año 2023 se pidió una subvención para que todas estas cosas ya pudiesen estar hechas. También cargó a una subvención que se dejó perder. Ahora, 2 años después, ha llegado una nueva subvención y se ha hecho. Si lo hubiésemos hecho en el año 2023, quizá esta subvención se podría haber destinado a cubrir otras necesidades técnicas del auditorio o de otros espacios, como por ejemplo la Caja Blanca. Creo que se ha mejorado notablemente el equipamiento audiovisual, técnico del centro. Se han ido poco a poco corrigiendo el patio de butacas, la iluminación de seguridad, que es todo lo que nosotros hemos ido denunciando. Es todo lo que nosotros hemos ido denunciando y después se ha arreglado. O sea que nuestras denuncias no están alejadas de la realidad, son exigencias palpables y reales. Ahora, ¿qué echamos de menos? Y podemos ir poco a poco, porque el dinero da para lo que da. Pero ahora queda en el auditorio, pues yo creo que es mejorar las condiciones para el personal, por ejemplo, en la zona técnica de cabina, tanto ahí como, por ejemplo, en la Caja Blanca. Son espacios para el trabajo de los técnicos que no están adecuados al desempeño de su labor. Ya no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del confort. Son espacios, por ejemplo, la Caja Blanca es un espacio muy frío desde el punto de vista de la temperatura, donde cuesta trabajar y se echan muchas horas, porque la Caja Blanca tiene mucho contenido. Pues son aspectos en los que se debe seguir mejorando. Otra inversión, en este caso estamos hablando del centro de Parkinson, una inversión que será privada, no del todo, porque va a recibir también ayuda económica, ayuda pública. Bueno, pues ¿qué os parece también que este centro de Parkinson, que pues da cabida y servicio a tantísimas personas de La Roda y la comarca, pues continúe creciendo pues en una localidad como la nuestra, como La Roda? Es una gran noticia. O sea, primero hay que felicitar a la Asociación de Parkinson, a todos sus trabajadores, por la función y la labor que desempeñan en beneficio de los usuarios y también de las familias. Tener un centro como el que existe en La Roda para La Roda y la comarca es un alivio también para las familias que pueden evitar desplazamientos a otros sitios más lejanos. Y la labor que desempeñan es encomiable. Están, bueno, pues trabajando día a día por la mejora de las personas desde el punto de vista sociosanitario. Entonces, todo lo que sea ayudarles, todo lo que sea que mejoren, está bienvenido, es bienvenido, y creo que ahí deben trabajar, evidentemente, debemos trabajar desde las administraciones. Hoy se está haciendo una ampliación del centro de día en unos terrenos que ya el ayuntamiento hace años, era Vicente Aroca, alcalde de La Roda, se cedieron a esta asociación. En su momento se construyó la parte que ahora todo el mundo conocemos y ahora se está ampliando. Y es una buena noticia. Es una buena noticia que vaya a recibir también financiación de la Asociación Mancha Júcar Centro a través de financiación europea. Es una buena noticia que el Ayuntamiento mantenga la bonificación del ICIO, que ya se aprobó también en tiempos del Partido Popular, para este tipo de actuaciones y que se dé dentro de lo que cabe las facilidades para ayudar a este tipo de asociaciones que tan buen trabajo hacen. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? Incrementar las subvenciones municipales a este tipo de asociaciones sociosanitarias. Es verdad que en el último presupuesto sí que se ha aumentado una parte. El Partido Popular lo viene proponiendo en diferentes enmiendas, en diferentes presupuestos. Por lo tanto, igual que ocurre con el polígono, no es una propuesta descabellada ni alejada de la realidad, es más una necesidad. Y eso es lo que creo que ahora falta para acabar de completar ese apoyo a esta asociación en particular y a todas las sociosanitarias en general. Bueno, pues vamos a hablar de empleo y formación porque a inicio del mes de diciembre conocíamos que La Roda contará con un nuevo centro de formación. La previsión que se tiene desde la Concejalía de Empleo es tener un nuevo espacio dedicado a la formación este año, que estará en el Portazgo, y contará con un taller equipado para impartir cursos de formación dedicado a los oficios. Entonces, bueno, pues ¿cómo veis esto? ¿Qué os parece? Y bueno, también una buena noticia para el pueblo. Es una buena noticia. Sí, invertir en formación y en empleo es una muy buena noticia siempre. Nosotros siempre vamos a estar a favor de que se genere y se potencie el empleo. Ahora tenemos el Centro de Desarrollo Local, antes era el vivero de empresas, ahora se quiere ampliar la formación en el Centro del Portazgo, que es también donde venía parte de la financiación del PAI, que anteriormente hablábamos en otro de los puntos. Ahora lo que debemos conseguir para que esta medida quede integrada y creo que consiga
consolidar el empleo y consolidar también la población en la Roda es propiciar las condiciones posteriores para que estos trabajos se consoliden. Es decir, hay que formar a la gente, hay que dar empleo, pero luego esos empleos hay que buscar la manera de que se consoliden y que esa formación repercuta luego en la Roda. Y esto, bueno, pues hay que hacerlo a través, creo, de la actualización del casco histórico. Es importante porque condicionaría la posibilidad de empresas y negocios en el centro del pueblo. En el polígono industrial hay que seguir trabajando porque debemos dar facilidades a que los empresarios puedan instalarse en nuestro polígono, en nuestro municipio, y también podemos estudiar pues, posibilidades de beneficios fiscales. Quiero decir, hay que buscar una solución integral que complemente la buena gestión o la buena partida de la formación y el empleo en nuestro ayuntamiento. Eso hay que redondearlo y para eso yo creo que hay que tomar otros pasos que hagan un concepto integral del empleo y la formación en nuestro pueblo. Bueno, pues Eduardo, vamos a hablar de impuestos y también precisamente economía, esa subida de tasas y precios públicos. En este caso, modificación de las ordenanzas fiscales y no fiscales entraban en vigor para este 2026, se aprobaban en el pleno del mes de octubre. Lo más destacado eran las tasas de agua y basura, que subían una media de 2,73 euros mensuales. Decía Alberto Iglesias que debido al incremento de los costes de los contratos, salisteis al paso de todo esto, de nuevo criticando esa subida, incluso, si no me equivoco, en palabras textuales, decíais que el PSOE volvía a repetir el patrón de los últimos años, que es aumentar la carga fiscal de los rodenses. Entonces, bueno, imagino que esto sigue así, esto no ha cambiado, ¿no? No, Lo último que no ha cambiado. es esto. Yo me ratifico que el ayuntamiento, el equipo de gobierno de Juan Ramón Amores, año tras año, incrementa la carga fiscal en los vecinos de la Roda. Cada vez cada vecino tiene que poner más de su bolsillo en las arcas municipales. Esto ocurrió en el año 2019, cuando el equipo de Juan Ramón Amores llegó al gobierno y lo hizo sin previo aviso. Lo hizo en el año 2023, sin previo aviso en la campaña electoral. Cuando digo sin previo aviso me refiero en las campañas electorales. Pero es que en esta última legislatura, si en la anterior lo hizo en el 2019, en esta anterior legislatura, en esta presente legislatura lo hace en el 23 para el 24, en el 24 para el 25 y en el 25 para el 26. Todos los años ha habido un incremento de la carga fiscal, bien sea vía impuestos, tasas o precios públicos, siempre ha habido un incremento para los bolsillos de los rodenses. Cuando vemos que no revierte directamente en la mejora de servicios. Estamos viendo a lo largo de la entrevista pues, diferentes gestiones que para nuestro criterio son deficitarias y que están suponiendo un sobrecoste y que se pagan con la aportación de los vecinos. En el último pleno, en la última modificación de ordenanzas, se modificó los precios de la basura, como tú decías. La basura ha subido pues, en torno al 16% para una casa particular. Hemos pasado a pagar de 98 euros 115, pero es que la tasa de la basura es mucho más grave en negocios, como puede ser un bar, que ha pasado de pagar 580, 590 euros a más de 800, 820 aproximadamente. Eso es una carga muy importante, son unos precios muy elevados que servicios esenciales se convierten poco menos que en un lujo. Luego, la depuración de aguas a lo largo del 2023 al 2026 ha aumentado un 30%. Y el agua ha subido un 60%. Todo esto en una situación en la que el ayuntamiento ha ido teniendo remanente año tras año. Es que estamos hablando de ejercicios donde ha habido remanente. Remanente es el sobrante de los presupuestos del ayuntamiento. En el 2022, 4,4 millones. En el 2023, 2,3 millones. En el 2024, 1,4 millones. Todos este montante de dinero suman 8 millones de euros a lo largo de estos años, que bien valdría revertirlo en los vecinos de la Roda, o sea, la postura del Partido Popular. O sea, el Partido Popular este año hubiera congelado la subida de las ordenanzas fiscales, de las tasas en este caso, pero si los precios de los contratos han subido, ¿cómo se soluciona esto? ¿De qué manera lo ve el Partido Popular? Nosotros habríamos aplicado las subidas del IPC,
que es lo que hemos manifestado en todo momento. Nosotros no hemos dicho que se congelaran las tasas o los precios, hay que actualizarlos al IPC, pero no más allá. Y luego hay una serie de contratos que evidentemente el ayuntamiento tiene que atender, pero esa atención puede venir cargo a que sean los vecinos directamente que lo paguen aumentando las tasas, o el ayuntamiento puede asumir parte de ese importe que tienen los contratos. Hay un remanente, tú lo puedes utilizar o lo puedes incorporar en tu presupuesto general para jugar con diferentes opciones. Un presupuesto que tiene este último año más de 21 millones de euros da bastante juego. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado. Y es que hay un dato también muy importante, y lo hemos destacado en diferentes ocasiones, pero es que lo quiero volver a destacar. En el año 2019, el último gobierno, el último presupuesto del Partido Popular, vía impuestos, tasas, precios públicos, ingresaba aproximadamente 9 millones de euros, no llegaba, en el 2019. En el último año se está ingresando más de 12 millones y medio aproximadamente. Ha habido una subida desde que entró el Partido Socialista al gobierno de la Roda hasta ahora, en estos años, de más de 3,6 millones de euros en este último año. En los anteriores han sido menos, y ahora habrá que actualizar cuando lleguemos al año 2026 y vengan los presupuestos, que vienen más de los bolsillos de los rodenses. Eso es importante. Por eso nuestra opción es la de ajustar la demanda, la carga fiscal a los vecinos de la Roda en función de las exigencias o necesidades que tenga el ayuntamiento. Hacer una lectura de cuáles son las necesidades del ayuntamiento y entonces ajustar, no a ajustar las demandas a los vecinos en función de lo que quiere hacer el ayuntamiento, que es... Bueno, es lo fácil, ¿no? Es pedir dinero a los vecinos para hacer lo que yo tengo planificado, pero a costa de los vecinos. Son dos políticas diferentes. Y el Partido Popular siempre ha apostado por precios bajos y nunca ni se han perdido servicios ni se ha prescindido de ningún personal en el ayuntamiento. Y esa es nuestra propuesta en cuanto a ordenanzas y fiscalidad municipal. Bueno, pues nuevo contrato del asilo de la Residencia Municipal de Mayores, Virgen de los Remedios. Trajo polémica durante todo el año 2025 porque en julio el equipo de gobierno estaba preparando ese nuevo contrato para adjudicar el servicio de la gestión. Un nuevo contrato que dijo Eva Perea que traería mejoras. En octubre se prorrogó el contrato con la actual empresa para de esta forma poder elaborar el pliego de condiciones y sacar a licitación ese nuevo contrato. Parecía que en noviembre y diciembre, tal y como se informó aquí en una entrevista, se llevaría al Pleno el estudio de viabilidad económica, pero de momento creo que esto no se ha producido. ¿En qué punto están? Estamos ya inicio de enero. En redes sociales, precisamente, hace unos días veíamos o leíamos que se quejaban de nuevo de falta de personal en la portería. Entonces, bueno, ¿qué tiene que decir el Partido Popular? Pues que nosotros en ningún momento hemos sido alarmistas en este sentido. Nosotros nuevamente nos hemos puesto al lado, escuchando a los usuarios, a los vecinos y a los trabajadores de la residencia municipal de personas mayores Virgen de los Remedios. Hemos ido haciendo una serie de anuncios o de demandas políticas pidiendo una serie de explicaciones y una serie de mejoras. Nosotros hemos denunciado que ha faltado la portería, no porque lo digamos nosotros, sino porque los trabajadores lo han denunciado. Hemos dicho que hay trabajos pendientes de hacer, y no lo decimos porque lo digamos nosotros, sino porque nos han contado que eso existe. Y todo eso nosotros lo hemos ido denunciando para que se mejore. Entonces, ahora el equipo de gobierno presenta, ya lo ha presentado, un plan de viabilidad de la residencia. Lo que no ha presentado es el pliego de adjudicación, que sí que anunció que lo iba a hacer, que lo iba a hacer en principio en noviembre, ha pasado noviembre, diciembre, estamos ya a principio de enero y nosotros no sabemos nada. ¿No sabéis nada de ese contrato que se está redactando? No sabemos nada de ese contrato que se está redactando. ¿Habéis pedido información? Nosotros hemos pedido información y nosotros en diferentes intervenciones, pero no de ahora, sino en plenos de cursos anteriores. Siempre nos hemos ofrecido a trabajar en el desarrollo de las mejoras de la residencia, en alguna de ellas en intervenciones particulares mías en el pleno del Ayuntamiento de La Roda. Nosotros ahí no sabemos nada. Lo único que conocemos es el plan de viabilidad, que a priori
hace una propuesta de una inversión de 2 millones de euros para mejoras en la residencia, adjudicando un contrato de 40 años, pero nosotros no sabemos cuáles son las condiciones concretas de ese pliego de condiciones. Nosotros también sabemos que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, ha decidido asumir por Junta de Gobierno, directamente dependiente de la alcaldía, los precios públicos. Y los precios públicos de la residencia se van a modificar. No sabemos si esos precios, suponemos que se modifican, entendemos que es así, como consecuencia de ese contrato. Si se va a modificar esos precios y el contrato todavía no se ha aplicado, nosotros no estaremos a favor, porque no queremos exigirle a los usuarios un precio de algo que todavía no sabemos cómo se va a hacer, que es lo que está pasando en la zona azul, que sí, eso ahora después hablaremos. No queremos... O sea, queremos saber cómo se va a gestionar esto. Es lo mismo que decíamos de la Caja Blanca, del Centro Joven. Si tú vas a hacer algo, tienes que saber ya cómo lo estás haciendo. Si nosotros queremos aportar, pues necesitamos saber. Los trabajadores quieren que se subroguen, que es una inquietud que tienen y que nos han hecho llegar, y como es lógico, se les subrogará. Pero también tienen una serie de cuestiones, trabajadores que están ahí y que están en periodo de prórroga, porque la prórroga última que se hizo se tendrá que haber ampliado, porque volvemos a estar fuera ya de ese plazo. Creo que dijo aquí Eva que había una duración máxima de 9 meses. Desde bueno, pues sí, la prórroga del contrato, creo que vencía el 31 de octubre aproximadamente, y creo que dijo un máximo de 9 meses. Entonces, como que en ese sentido querían agilizar todo para que fuera cuanto antes, pero que si no se podía hacer, que había 9 meses, bueno, si no me equivoco. Entonces, como tienen tiempo, seguro que no habrá prisa. Quiero decir que de momento no ha llegado ni al Pleno, ni sabemos nada en la línea en la que se está trabajando. Hay que hacer inversiones, hay que hacer mejoras en la residencia de mayores. Nosotros queremos que se hagan, las venimos demandando. Venimos pidiendo en las enmiendas a los presupuestos también mejoras. Por cierto, en los últimos presupuestos, de una partida de 27.000 euros que había para mejoras en la residencia de mayores, el equipo de gobierno solo aplicó 180 euros. Esto como dato a las necesidades que existen en la residencia, que todo el mundo conocemos, que también ellos conocen, y al final 180 euros. Bueno, si había una partida de 27.000 euros, pues supongo que se podrá mejorar más cosas de las que se han hecho, como pinturas que se han dejado inacabadas en la residencia. Entonces nosotros lo que exigimos es concreción en ese sentido, y que sea un pliego que nosotros valoremos, que se ajusta el servicio con los precios públicos, que tampoco podremos ver porque los conoceremos una vez que estén aprobados desde la alcaldía o la Junta de Gobierno. Un pliego que de momento tampoco conocemos respecto al nuevo contrato de la zona azul. Efectivamente. Y en este sí que se está dando ya una situación paradójica. En este año 2025 ya estamos pagando un incremento de la ordenanza de la zona azul, que se aprobó en 2024 para 2025, creo que en torno a un 30% aproximadamente, cargo a las ventajas o beneficios que procuraría un pliego que no se ha publicado, que no se ha adjudicado. No se ha adjudicado por diferentes motivos. Sí que hubo una primera propuesta en el Pleno donde se aprobó un plan de viabilidad. Se llevó un pliego al ayuntamiento, pero al que hubo alegaciones y luego por no responder en plazo se tuvo que quedar sobre la mesa. Finalmente, este pliego, este expediente de contratación de la zona azul, que gestiona también el tema de los vados y la grúa, el Pleno, con el voto en contra del Partido Popular, ha delegado toda la competencia en la alcaldía. O sea que va a ser el alcalde directamente quien gestione el pliego, y todo esto ocurrió, pues yo creo que fue a mediados de año. Si no recuerdo mal, creo que fue en junio. El 26 de junio. Junio, en el Pleno de junio. El alcalde asume toda la competencia para asumir este pliego, para darle urgencia y celeridad. En junio, urgencia y celeridad. Junio de 2025. Enero de 2026, no sabemos nada. Esa es la urgencia que se le quería dar desde el equipo de gobierno, sacando o quitando la competencia al Pleno para la adjudicación de un contrato que pasara por Pleno y que se quedara solo en la alcaldía. Pues creemos que ha sido una mala gestión que nos está costando a los rodenses pagar más en la zona azul sin tener esos beneficios y sin saber hacia dónde va. Nosotros nos gustaría que ese pliego
que esa gestión, ese expediente de contratación, una vez que no se ha demostrado la celeridad ni se le ha dado urgencia, vuelva de nuevo a la competencia del Pleno para que seamos todos los grupos municipales los que podamos aportar con voz ideas y representar también a los vecinos en aquellas cosas que nos hacen llegar. Si no me equivoco, en el último pleno, 29 de... Perdón, el último pleno de diciembre, creo que fue cerca del 30, sí, te lo tengo aquí, no sabía si había sido la fecha exacta, se aprobaba la municipalización del servicio de mantenimiento de zonas verdes en contra de vuestro voto. Entonces, ¿por qué votó en contra el Partido Popular? Nosotros votamos en contra de la municipalización total de este servicio porque atendemos a una serie de informes técnicos elaborados por personal cualificado. Estamos hablando de los técnicos de medio ambiente, estamos hablando del servicio de intervención en el ayuntamiento, donde plantean dudas a este servicio. Dudas desde que eso supone un sobrecoste de 65.000 euros respecto a lo que se está pagando ahora. Es decir, ahora mismo se está pagando unos 270.000 euros en el contrato de zonas verdes, de mantenimiento y cuidado de zonas verdes, que es verdad que hay una parte que está externalizada y otra parte que hace el ayuntamiento. Hay unas zonas en el pueblo que se encarga directamente el ayuntamiento con personal municipal y otro que lo hace una empresa. Vale, pero esa empresa también hace una serie de trabajos como es el control de las plagas de palomos, el tratamiento de los mosquitos, el tema de la legionela, y todo eso en esos informes pues manifiestan dudas y a los técnicos creen con valoraciones que va a suponer un sobrecoste. Como no hay certidumbre en cuanto a que tengamos tampoco ni los recursos personales ni los recursos materiales mínimos para llevar a cabo esta labor, aunque el equipo de gobierno dice que sí, pero como hay una información del equipo de gobierno y una información de los técnicos, nosotros realmente a lo que tenemos que atender es al informe técnico. Por eso nosotros en el último pleno lo que presentamos y lo que propusimos es dejarlo sobre la mesa. Y nuestra propuesta es, si el ayuntamiento no está conforme con el trabajo que se está realizando a través de este contrato que hay actualmente, vamos a trabajar conjuntamente en la elaboración de un contrato que cuide y que garantice que el servicio se va a ejecutar con los criterios que pide el ayuntamiento y que pagamos con las aportaciones e impuestos de nuestros vecinos. Entonces, por eso nosotros no hemos votado a favor de esta remunicipalización. Nosotros lo que hemos planteado es que se quede sobre la mesa un nuevo contrato y se realice un contrato nuevo que permita al ayuntamiento pues supervisar de mejor manera, si el problema era el contrato o el cumplimiento del contrato, blindar que este servicio lo pudiese controlar el ayuntamiento. Siempre teniendo en cuenta que ahora mismo hay 4 trabajadores que son subrogados. Igual que pasaba con la residencia de mayores, estos trabajadores siempre van a ser subrogados. Bien sea a través del ayuntamiento, como ocurrirá en este caso, porque el Partido Socialista ha votado a favor, aunque los informes son dudosos en cuanto a este planteamiento, o que los hubiese asumido una nueva empresa que se quedase con el contrato, que es lo que nosotros planteábamos. Siempre garantizar a los trabajadores la continuidad, siempre buscar la continuidad del servicio, pero desde un punto de vista de la viabilidad económica, material y personal, y donde hubiese una coincidencia entre la valoración política y la técnica, que en este caso no está. Eduardo, nos quedan 5 minutos, no más, nos quedamos sin tiempo, se nos está alargando, pero es verdad que quiero tratar, antes de despedirnos, los siguientes temas. Te voy a pedir, sobre todo en estas últimas respuestas, ¿vale? Porque es verdad que es una entrevista larga. Vamos a hablar de esa campaña de Ubimóvil, de soporte vital avanzado, que solicitasteis con empeño, con el apoyo de casi 4.000 vecinos y vecinas, y que finalmente no ha podido salir adelante porque la Junta de Comunidades no la ha incluido, en este caso, en su partida de presupuestos. Hablabais en octubre, salías en una rueda de prensa agradecido y satisfecho con la respuesta de los vecinos, pero también después de que no saliera adelante esta enmienda presentada, también recordemos de forma conjunta por PSOE, no sé si por los 3 grupos políticos o por PSOE y por PP en pleno, de esa decepción también de que no se haya tenido en consideración esta UBI que consideráis importante para La Roda y su comarca.
Yo creo que la campaña de la Ubimóvil, que sale de un movimiento social y que, bueno, del Partido Popular nos incorporamos y luego, pues, a través de nuestra responsabilidad política, pues hemos visualizado mucho, es un ejemplo de unión y de trabajo y de representatividad política y unión social en busca de un mismo objetivo. Nosotros hemos trabajado mucho en esta campaña y es frustrante que sin la más mínima respuesta, la más mínima justificación, se rechace la Ubimóvil de soporte vital avanzado para el pueblo de La Roda después de casi 4.000 firmas, después de 3 acuerdos plenarios por unanimidad, de haber trabajado en el ayuntamiento, de haber trabajado en la calle, de haber mantenido reuniones, de haber ido a la delegación del gobierno, a la subdelegación del gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete para presentar las firmas, de haber alcanzado diferentes acuerdos plenarios y no tener respuesta, es frustrante. Es muy frustrante. Y así también nos han hecho llegar muchos vecinos. Pero también desde aquí yo les quiero decir que nosotros no vamos a cejar en el empeño, que vamos a seguir trabajando por otras vías para que la Ubimóvil sea en La Roda. Porque el problema no es que La Roda no merezca la Ubimóvil o que no haya un respaldo social o político a nivel municipal de esto. Es que no existe la voluntad política a nivel regional para que La Roda tenga una Ubimóvil. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando y lo que sí pedimos, y lo hicimos en la última intervención, es que desde el equipo de gobierno realmente ha habido un apoyo institucional, pero que a nivel de grupo político también den un paso al frente y que nuestro alcalde, que es del mismo Partido Socialista que Emiliano García Paje, dé un paso al frente y pida públicamente, y si no públicamente en reuniones, pero que justifique qué es lo que se ha hecho, para que esa Ubimóvil, que como grupo municipal queremos, también se pida como grupo político. Y bueno, pues es una contrariedad pues, que se haya trabajado tanto, que una posibilidad es que te la denegaran, pero lo que me molesta realmente también es que no hayamos tenido el pueblo de La Roda la más mínima respuesta desde el gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a tantos escritos como hemos presentado, tantos acuerdos y a tantas firmas como se han recogido. Bueno, pues otra noticia. A mediados de julio conocíamos que varios medios de comunicación provinciales se hacían eco de la apertura de juicio oral con penas de hasta 15 años de cárcel y 30 de inhabilitación a Constantino Berruga, concejal del Partido Popular, y Tania Andicoberri, también miembro del Partido Popular de Castilla-La Mancha, por 3 delitos relacionados con prevaricación, falsedad documental y estafa por el caso de Purificación Urrea. Hablamos de todo esto a través de estas informaciones. También pues, preguntamos a las partes que se ven involucradas en esto, ¿cómo vivisteis este asunto desde el Partido Popular? Con máxima tranquilidad. Con máxima tranquilidad porque hay una cosa muy clara, y es que la Fiscalía, ante estas denuncias o estas acusaciones, ha decretado 5 veces que no existe delito, que no hay ningún tipo de irregularidad, que no se puede acusar ni a Costa, ni a Tania, ni al secretario general de la Diputación, que es también una tercera persona implicada. La Diputación ha gestionado, que el motivo viene por la gestión de unas tierras de Purificación Urrea, las ha gestionado porque está en el inventario de propiedades de la Diputación porque fueron cedidas, y lo ha hecho un gobierno, el Partido Popular, lo ha hecho un gobierno, el Partido Socialista. Se imputó en un primer momento a muchísima gente, a más de 10 personas, luego se han sacado de la imputación. Bueno, se ha ido dando la vuelta para continuar con algo que realmente no tiene recorrido, como ha dicho la Fiscalía, y no sé si la última vez o la última vez que yo tengo noticia de esto fue en el mes de julio, fue por 5ª vez que dijo que no existía irregularidades, que no había ninguna ilegalidad ni ningún delito. 3 de junio del 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimaba el recurso interpuesto por el Partido Popular, el Grupo Municipal de La Roda, al equipo de gobierno sobre el cambio de nombres de algunas calles de La Roda. Alberto Iglesias informaba de la sentencia aquí en Teleroda y decía que el PP había vuelto a fracasar en su política de enfangar y recurrir. ¿Qué tenéis que decir a esto? Pues que recurrir sí que recurrimos, pero enfangar no hemos enfangado nada. No hemos enfangado nada. Nosotros entendimos en su momento, cuando se cambió el nombre a las calles, y donde tuvimos reuniones con una comisión para plantear el tema de las calles, por ejemplo, se planteó la calle General Latorre, y estaba, o sea, el equipo de gobierno llevaba a General Latorre para cambiarle el nombre. Era un error gravísimo y se quitó.
igual que ese era un error gravísimo, había otras que permitían interpretación y que perjudicaba a los vecinos. Nosotros lo que hicimos fue escuchar a los vecinos y defenderles. Hubo una primera sentencia donde ya se desestimaba nuestra demanda, pero aún así la recurrimos porque creíamos que estábamos haciendo lo que los vecinos necesitaban. Y en este punto, donde nos supuso pagar las costas, nosotros, en defensa de los vecinos y por convicción, volveríamos a hacer lo mismo. 3 cosas y cerramos. ¿Cómo ves el próximo carnaval de la Roda 2026? Una persona que sabemos que es carnavalera también. ¿Qué destacarías en lo deportivo del 2025 y qué deseos tienes para este nuevo año? Pues mira, el carnaval, pues una fiesta declarada de interés turístico regional, donde tenemos a la Asociación de Amigos del Carnaval promoviendo todo este tipo de actividades. Sabemos que este año se ha intentado hacer algunas modificaciones, algunas propuestas que han venido por parte del Ayuntamiento, pero sin escuchar a la Asociación de Amigos del Carnaval, que es la que promueve el carnaval desde el año 87. Así que nosotros, o particularmente, pero bueno, en este caso hablo como portavoz del Grupo Popular, creo que todas las celebraciones, todas las fiestas necesitan actualizarse, pero todas necesitan en la Roda, porque es su idiosincrasia, es que atiendan a los promotores. Y en este caso, Amigos del Carnaval es el promotor y se tiene que trabajar en consenso. Este año creo que de las diferentes propuestas solo se va a quedar la modificación del jurado y esperemos que sea un carnaval muy vistoso, pero que no desatienda el inicio a sus promotores. Y en este caso quiero hacer una denuncia pública, porque precisamente esta mañana y ayer por la tarde, ayer hablé con una comparsa y esta mañana un miembro de otra comparsa me ha mandado un mensaje. Estamos a enero de 2026 y las comparsas no han cobrado la ayuda del ayuntamiento del año pasado, solo se han cobrado los premios. Esto, si el ayuntamiento quiere colaborar y promover el carnaval, tiene que cuidar también no solo los anuncios o la imagen, sino también a quien lo promueve. Amigos del Carnaval lo promueve y lo lleva adelante también las diferentes comparsas que todavía no han cobrado las ayudas del año anterior. Si no es en esta entrevista, igual también estaría bien conocer qué cambios o qué ve bien y qué no ve bien el Partido Popular en otra ocasión, me refiero, vale, de este tema, sobre este asunto, sobre el carnaval. En lo deportivo y los deseos, terminamos con eso. Bueno, ha sido un año deportivamente muy bueno porque la Roda es que lleva una temporada, unos años que deportivamente son muy buenos. Yo quiero destacar, pues, espero no dejarme a nadie, pero ha sido un año en el que constantemente hemos podido felicitar a Laura y Andrea Chicano, las chicas de gimnasia rítmica, a María José de Toro, a Carlos Lucas, a Jesús Montejano, a David Castro, a Eloy Canales, a los chicos de la petanca, a algún cazador que ha quedado campeón de España, a Ángela Jiménez, a Martín Moreno. Hay un montón de disciplinas y un montón de deportistas que nos representan y nos hacen sentirnos orgullosos. Así que destacar pues, el trabajo nuevamente de los clubs, de los deportistas, de todas aquellas empresas y administraciones que les apoyan, que creo que es importante, ahí hay que invertir también, es muy importante, y desear que este año pues, sigan haciéndonos disfrutar. Es verdad que va a ser un año donde también, tal y como empezábamos, pues Andrés Martínez se va a hacer muy presente en los diferentes eventos que desde el Club Polideportivo se organicen, pero sobre todo en ese torneo de ajedrez, que la última edición pues fue una edición extraordinaria y con una repercusión de récord. Luego tenemos el torneo de minibásquet, que es impresionante, tenemos el torneo de fútbol 8, tenemos muchas posibilidades deportivas, muchos eventos deportivos, muchos deportistas y mucha oferta deportiva que hay que cuidar. Bueno, pues desde aquí también un deseo de feliz año para ti, para todo tu equipo y para pues, todas las personas que también conformáis el Grupo Municipal del Partido Popular, que también estamos muy en contacto. Y si quieres terminar tú con un deseo y despidiendo. Sí, pues muy brevemente. Yo aprovecho la oportunidad para desear a todos los rodenses que este año que empieza, 2026, pues sea un año repleto de satisfacciones, que estén basadas en la salud, en el encuentro con amigos y familiares, que vaya todo bien en lo personal y en lo profesional, y desde el punto de vista político, pues que sea un año bueno para la Roda, que la política tenga repercusión y resultado concreto para los vecinos de la Roda y que los representantes municipales seamos capaces de encontrarnos
en las soluciones. Ese sería uno de mis mayores deseos y, por supuesto, creo que el año pasado lo hice, la UBI móvil, si no ha podido ser en 2025, que venga en 2026. Con ese propósito nos quedamos. Eduardo Sánchez, te agradecemos de corazón esta, iba a decir hora, nos hemos ido a hora y media, entonces, bueno, seguro que nos hemos dejado algo por tratar, pero bueno, tendremos ocasión de hacerlo en otro momento. De verdad, gracias por estar aquí, por hablar y abordar todo lo que ha dado de sí. Así que, de nuevo, gracias y feliz año. Es un placer. Gracias.